doctor Germán Novoa Haeckel es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina farmacéutica y tiene una maestría en ciencias médicas con especialidad en investigación clínica, donde se graduó con honores. Obtuvo su doctorado en investigación en medicina, realizó estudios de postdoctorado en bioética en el Programa Universitario de Bioética, cuenta con estudios complementarios en forma de diplomados en administración, mercadotecnia, farmacología clínica y en bioética. Fue médico y director médico en la industria farmacéutica por más de 25 años. Ha presentado y asistido a múltiples cursos, simposios, conferencias y congresos locales e internacionales, así como actualizaciones en ciencias médicas, clínicas, administrativas y humanísticas a lo largo de su carrera. Ha sido profesor en diversos programas en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional, y es también autor de múltiples artículos arbitrados a nivel nacional e internacional. Actualmente labora como investigador en el Programa Universitario de Bioética de la UNAM. También es maestro de asignatura en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina para la asignatura de Ética, Bioética y Profesionalismo, e imparte la cátedra de seminario de tesis en la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Participa como invitado en el Seminario de Medicina y Salud y es miembro fundador del Seminario Interdisciplinario de Bioética. Pues agradecemos muchísimo la participación del doctor Germán Novoa Haeckel en esta sesión. Realmente para nosotros es un honor tenerlo aquí, doctor. Y bueno, pues ahora sí le cedo el uso de la voz para escuchar su presentación. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu presentación y tus comentarios favorables. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gran honor hablar a esta selecta audiencia nacional, lo cual no es frecuente, créanme, y realmente estoy muy contento de estar hoy con ustedes. Esto es una reunión muy afortunada teniéndolos a todos ustedes aquí. Muchas gracias por asistir. Vamos a ver el tema sobre las cuestiones de la industria farmacéutica que siempre son controversiales y siempre causan un cierto escozor. Durante la mayor parte del siglo XX, la industria farmacéutica proporcionó invaluables servicios a la humanidad y lo sigue haciendo, pese a todas las críticas de enriquecimiento desmedido, falta de ética en sus procesos, comerciar con el dolor, etcétera, etcétera. El balance, sin embargo, ha sido muy positivo. Es decir, sí tenemos problemas y muy graves, ¿sí? Sobre todo ahora con las vacunas y todo esto, pero tenemos un balance positivo porque efectivamente los medicamentos que sí son útiles, dejando a un lado el consumismo brutal de medicamentos que existe a nivel mundial, que es un consumismo como si fueran bienes otros dulces o regalos o lo que sea. Es decir, el consumismo de medicamentos es un fenómeno impresionante y muy fomentado por la parte mercadotécnica de las industrias. Entonces, esto pues es un problema también. Entonces, vamos a ver un poco sobre estas cuestiones. Los medicamentos se desarrollan y comercializan por la industria farmacéutica internacional. La comercialización enfrenta dilemas éticos y los medicamentos son aquí de importancia moral especial. Por un lado, dependemos de ellos para la vida y la salud. Tienen una propensión a dañar. De hecho, hay artículos que demuestran que los medicamentos son la sexta causa de muerte, lo cual es muy impresionante. Se utilizan frecuentemente en enfermos vulnerables y producen disparidades en el acceso a los mismos debido frecuentemente también a su costo. Y las vacunas, pues no siempre seguras,
Pueden ocasionar efectos secundarios indeseables que van de ligeras molestias a enfermedad grave e incluso a la muerte. Problema insoluble que pondera entre el bien individual, y vamos ahorita con las vacunas, los antivacunas y la autonomía están por el bien individual, y el bien colectivo, que es una decisión acerca de un dilema bioético que tiene que resolverse. ¿Qué es lo primero? ¿La autonomía, el bien individual, o el bien colectivo, el bien de todos? Y eso es un dilema no resuelto acerca de este asunto. Dilema ético insoluble que generalmente opta por el bien común y pondera el beneficio-riesgo como un elemento colectivo mínimo y necesario, si bien de importancia en farmacovigilancia que se tiene que asumir. Es decir, ocasiona efectos secundarios, ocasiona también en casos contados muertes, y eso pues tiene que asumirse y no hay forma de darle vuelta a este asunto. Existen muertes por vacunas también. Fines que deberíamos perseguir en salud pública. Por eso esto del bien común, el bien individual y el bien común, se ha puesto de relieve. ¿Cuál debiera ser ese bien común? Llegar a una edad anciana, pero no vivir indefinidamente. Conseguir una buena asistencia sanitaria para nuestros hijos, para garantizar que también ellos alcancen esa edad avanzada. Vivir nuestras vidas del modo más sano posible, llevando una dieta sana, controlando el peso, sin fumar ni beber en exceso y haciendo ejercicio a menudo. Y evitar ir al médico con demasiada frecuencia. La formación de un médico le empuja a buscar cosas que fallan y si le da la oportunidad las encontrará. Siga el ejemplo de los nonagenarios que parecen haber tenido pocos tratos con la medicina. Nos dice Daniel Callahan, el bioeticista internacional, en su artículo sobre el bien individual y el bien común en bioética. Los intentos específicos de ampliar continuamente la expectativa de prolongar la vida, una media de 75 y 80 años, es suficiente para disfrutar de todo lo que una vida plena puede ofrecer. Los intentos de buscar soluciones médicas a todos los problemas de la vida, tanto si vienen a través de medicamentos como si proceden de mejoras físicas. Esto lo debiéramos limitar. Todo lo queremos resolver con medicamentos y me daba yo cuenta ayer con los alumnos. Todos ellos están centrados en que van a prescribir medicamentos y que esa es la función del médico, están convencidos. Los intentos de aumentar continuamente la provisión de tecnologías nuevas, limitándolos únicamente a aquellas que demuestren unos beneficios importantes a un precio asequible. ¿Sí? Entonces hay cosas que debiéramos limitar. Miren ustedes, debiéramos desconfiar de las ideas médicas utópicas, tener exactamente el tipo de niños que queremos, prolongar la media de la esperanza de vida mucho más de la actual, inventar medicamentos que nos ayuden a eliminar algunos de los sufrimientos propios de la vida, como el dolor por la muerte de un ser querido. Es decir, medicamentos que nos evitan llevar el duelo, que nos impiden llevar el duelo porque todo se medicaliza. La felicidad se medicaliza, el dolor se medicaliza, el duelo se medicaliza. Los intentos científicos también, médicos o comerciales, de convencernos de que no hay nada más importante que más y mejor salud. El modo en que vivimos con nuestra mortalidad y en la que aceptamos y en que la aceptamos es igual de importante que gozar de buena salud. La buena salud nos sirve de mucho en una sociedad defectuosa. Sin embargo, la enfermedad se puede tolerar mejor en una sociedad sana. Pero volviendo a la industria y el papel
Ahora de las patentes, las tan llevadas y traídas patentes. La industria farmacéutica ostensiblemente un área en donde la propiedad intelectual incentiva la investigación y el desarrollo. Vean ustedes que las patentes cumplen una función y es esa función de la libre competencia en el sistema capitalista que pues no tenemos otro. Ese es el sistema que hay y ese es el sistema en el que funcionamos. Y vean ustedes esta cifra, para llevar un medicamento al mercado cuesta entre 800 millones y 1.000 millones de dólares para una sola molécula, según los cálculos actuales. Es decir, un mundo de dinero que muy pocos pueden llevar, poner a disposición. Los laboratorios farmacéuticos no invertirán a menos que se garantice que se recuperará la inversión, el llamado retorno de la inversión. Y las patentes aseguran esto, ¿ven? Es decir, las patentes dan una garantía de que podrán llegar a feliz término con el medicamento nuevo, sin que sean copiados antes de tiempo y pudiendo ellos establecer sus precios, frecuentemente muy altos, para la venta de estas innovaciones. Estos ejemplos de costos prohibitivos bajo riesgo elevado, es decir, el laboratorio lleva un riesgo grande al hacer esto, por resultados altamente inciertos, no sabemos si el medicamento va a llegar al mercado, son ejemplos paradigmáticos de por qué son necesarias las patentes. Si no hubiera esto, no se arriesgarían cantidades tan enormes de dinero. Otro asunto muy diferente es el hecho que lo anterior motive la investigación innovadora. Es decir, este asunto de la carrera medicamentosa, por no decir la carrera armamentista, esta carrera de medicamentos, es una carrera que se lleva en la industria y que pues es un problema desde luego importante el mantenerse competitivos y el poder llevar al mercado todos los años nuevas moléculas para mantener el crecimiento necesario de ese laboratorio. Es decir, los laboratorios tienen esa consigna de todos los años crecer. Si no creces, decreces. Y si decreces, desapareces. Entonces, los laboratorios tienen que crecer porque esa es la consigna de este sistema capitalista, pues que no tenemos otro, como ya decía yo, y desafortunadamente no ha surgido una alternativa todavía viable para este sistema económico en el que estamos inmersos todos y que es causante de toda esta dificultad y todos estos problemas que estamos enfrentando con los medicamentos y con las vacunas. Muchos medicamentos del tipo Me Too, en inglés, ¿verdad? O yo también. Quiere decir que la molécula 33 de antihipertensivo seguirá saliendo o la molécula 40 de antihipertensivo la habrá y será un yo también, Me Too, o yo también quiero competir en el segmento de los antihipertensivos. Y entonces tenemos una oferta extraordinariamente grande de medicamentos para una sola entidad nosológica y pues esa cuestión pues no resuelve los graves problemas de medicamentos que no existen para enfermedades, por ejemplo, del mundo en desarrollo. Entre 1990 y 2004, el 77% de los medicamentos aprobados por la FDA fueron de este tipo, iguales en sus efectos terapéuticos o muy similares. Es decir, que esto se convirtió en lo que se llama un commodity, es decir, es el medicamento como si fuera cualquier otro insumo de consumo de las poblaciones, se lanzó y se
promueve mercadológicamente y se vende con precios frecuentemente elevados, como si fuera cualquier artículo de consumo. Lo anterior, un buen negocio, debido a que se pueden aplicar los precios elevados que son garantía de las patentes, es decir, estas patentes permiten los precios elevados. No así los riesgos en que se incurre, que son sustancialmente menores. Todo lo anterior indica que si bien las patentes son un incentivo, no orienta lo suficiente al hecho de promover una innovación sustancial y auténtica. Es entonces la justificación consecuencialista la que está aquí en entredicho, por mencionar el aspecto bioético. La innovación es así un asunto muy debatible en la industria farmacéutica del mundo más desarrollado. Sí. Yo creí que preguntaban. De tal manera que las patentes están fallando en su objetivo de incentivar la innovación, es decir, esa innovación que necesitamos de nuevos y mejores medicamentos. Se ponen medicamentos iguales, decíamos, y se ponen medicamentos semejantes, y se trata nada más de competir en un mercado económico, de competencia y de consumismo. Pero vean ustedes la consecuencia, que es muy grave. Unas 2 billones de personas, el 30% de la población, no tienen, de la población mundial, no tienen acceso a los medicamentos que pudieran potencialmente salvar sus vidas. Como resultado, 10 millones de personas mueren anualmente de forma innecesaria a causa de enfermedades con o sin tratamientos y desarrollados. Con o sin tratamientos. Este es uno de los fallos más espectaculares de nuestros tiempos, reconocido expresamente por el mundo más desarrollado. El centro de esta falla, las patentes, justamente las patentes. Dos problemas en el centro del debate. El asunto del acceso a los medicamentos que lleguen a las personas y el asunto del desarrollo de los medicamentos necesarios del tipo de los faltantes para el mundo menos desarrollado, en donde el acceso está obstaculizado por el alto costo de los medicamentos de patente. La necesidad de la industria de tener ganancias suficientes para sobrevivir, lo cual lleva ahora a un bajo incentivo de esta industria para producir medicamentos necesarios que son riesgosos. Entonces, no podemos tampoco atacar a esta industria al nivel de paralizar esta industria, porque pues dejaría de producir los medicamentos necesarios. Entonces, es una especie de mal necesario. Veamos las vacunas, que ese es uno de los temas importantes de hoy. Las vacunas, un tipo de medicamentos. La más reciente adición a la voracidad de esta industria, es decir, a esa voracidad por el dinero, a esa voracidad por el crecimiento, por los insumos económicos, que se da también debido al sistema de los grupos de poder que son los accionistas. Y estos accionistas esperan que sus acciones crezcan y que su dinero se multiplique. Y entonces los directivos de los laboratorios dependen de los accionistas que tienen esa alta voracidad para poner precios y para determinar políticas farmacéuticas. Es decir, no son independientes los laboratorios y no son ellos los que toman la última decisión, sino son los accionistas con su voracidad económica por crecer sus capitales. ¿Sí? Entonces es una rueca inmensa de dinero que está girando y que no vemos la forma de detenerla. Las vacunas resuelven asuntos
aunque a costo elevado. Afortunadamente estos costos los llevan los gobiernos, pero si pensamos que estos costos del gobierno o el dinero del gobierno es dinero nuestro, pues entonces estamos también nosotros pagando por estos costos de las vacunas. En la reunión G7 reciente se acordó poner a disposición del mundo menos desarrollado 1 billón de vacunas, es decir, la séptima parte de la población mundial, que se estima en 7.000 millones de personas, 7.500 millones de personas. Son productos de alta tecnología y es comprada principalmente por los gobiernos y no está a disposición frecuentemente de los usuarios, aunque hay, claro, vacunas que sí se pueden comprar, estas no. Un primer problema de los problemas tradicionales y centrales, el sentar un precedente adverso a los intereses económicos de los participantes de esta industria en los países en donde operan. Es decir, ¿cómo poner un precio adecuado? ¿Cómo poner un precio accesible, a lo mejor para este país vecino mío que tiene menos ingresos y que no puede pagar estos altos precios que yo tengo? Aquí el problema es que la industria piensa que una vez que se cede, se piensa, siempre se tendrá que hacer así. Entonces, no es fácil bajar los precios en un país vecino, por ejemplo, que tenga menor acceso económico a los medicamentos. El segundo problema, relacionado con la competencia voraz con otras farmacéuticas, donde no es fácil ceder sin perder liderazgo, es decir, hay una competencia continua entre laboratorios y todos quieren prevalecer. Una importante cantidad de consideraciones, incluyendo el asunto de los accionistas ya mencionado, tienen que superarse antes de poder contribuir de la forma altruista esperada. Cualquier decisión que se tome siempre redundará en beneficios importantes que se mantendrán frecuentemente. Es decir, una vez que se cede, como decíamos aquí al principio, pues se sienta un precedente y entonces ya no se puede cambiar. Tengo ese recuerdo de medicamentos en la época de director médico, en donde nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no ponen el precio diferencial para México? Les damos un precio más accesible y nos dejamos de los precios enormes que hay en Estados Unidos. Y decían ellos, no, porque creamos un mercado negro, creamos un mercado de contrabando en donde, y esto sucede además, los norteamericanos se dejarán ir a la frontera a comprar a México, por ejemplo, todos los medicamentos que necesitan para los siguientes 6 meses y luego se regresarán a sus casas con el arsenal adquirido en un país con precios más bajos, por ejemplo, que se hiciera ese diferencial. Y esto, aunque no se ha hecho oficialmente un diferencial, sí existe desde luego y sí vienen tan lejos como San Francisco y otros lugares a la frontera a comprar medicamentos y a abastecerse durante 6 meses de los medicamentos. Entonces existe este problema de el diferencial de precios. Y no es, por lo tanto, solución darle un precio preferencial a los países menos desarrollados, por ejemplo. Entonces, en el primer caso, es asunto de salud pública o de grandes negocios, las vacunas, porque también tendríamos que definir esto, ¿verdad? Y en el primer caso, no se está atendiendo suficientemente la demanda en países menos desarrollados y sí se está abusando con una voracidad sin precedentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas vacunas están creando un mercado enorme ahora de dinero
de negocio que pues está surgiendo y presentándose ante nuestros ojos sin que nadie pueda meter hasta ahorita las manos. El 25 de noviembre de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, la Comisión Europea adoptó la Estrategia Farmacéutica para Europa tras intensas rondas de consultas con las partes interesadas y el público entre julio y septiembre de 2020. Esta estrategia farmacéutica tiene como objetivo garantizar la calidad y la seguridad de los medicamentos al tiempo que impulsa la competitividad global del sector. ¿Sí? Entonces, pues esta industria está pues trabajando en lo que sabe, en hacer dinero y en realizar estos trabajos de diseño de medicamentos, de producción en masa de estos mismos medicamentos para todas las poblaciones y de venta y de recuperación de la inversión. Es decir, es una cadena de asuntos enorme que tiene muchísimos recovecos y que tiene que respetarse como está en cierta forma, porque esto pues sí tiene un costo y sí tiene una dificultad y sí tiene una infraestructura necesaria para poderse realizar. Somos poblaciones enormes necesitadas de medicamentos que tienen que satisfacerse. Y esto solo es posible con estas grandes inversiones y estos grandes esfuerzos que se hacen a través de estas industrias que tienen una infraestructura ya formada y que pueden hacer esto. Vean ustedes la intervención, por ejemplo, en México, con estas cadenas de suministro que se llevaron a cabo para pues, la cuestión de eliminar la corrupción y eliminar todas estas cuestiones indeseables y pues nos quedamos en parte sin medicamentos. ¿Sí? Es decir, no es fácil incidir en estas cadenas y en estas estructuras sin verse afectados. El sector farmacéutico europeo es uno de los principales contribuyentes a la economía de la Unión Europea. Según la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, contribuye con más de 110.000 millones de euros a la balanza comercial de la Unión Europea y emplea a casi 800.000 personas en toda Europa. Y entonces lo que se antoja ver aquí es un ojo en el gato, otro en el garabato, como se dice popularmente. Es decir, esta industria quiere impulsar la competitividad, quiere mantenerse, quiere tener ganancias, pero también quiere poder cumplir con el público y con la demanda del público de tener estos insumos en primer lugar. Entonces, estas estrategias son pues medicamentos asequibles, abordar las necesidades médicas insatisfechas, abordar las necesidades de los pacientes y de salud pública, con la vista puesta en la equidad y la asequibilidad. O sea, sí se piensa en estos asuntos, no se crean. Apoyar competitividad, innovación y sostenibilidad de la industria farmacéutica, apoyar la competencia y la innovación a fin de desarrollar un sistema más equilibrado. Es decir, se busca también corregir el camino, porque estas cosas no son ajenas a esta industria. Ellos saben de qué pie cojean. Abordar la escasez de medicamentos, promover la coordinación en lugar de la competencia, que pues sí, ellos se dan cuenta que en esa competencia muchos o muchísima gente sale perdiendo. Promoción de un alto nivel de calidad. La calidad, se ha dicho, no cuesta, pero la calidad es un insumo importante, es decir, es una característica importante que tiene que también mantenerse. Normas de eficacia y seguridad. Y evaluación del valor terapéutico añadido para la aprobación de la comercialización. Es decir, que exista ese valor terapéutico añadido.
Las vacunas podrían implementarse rápidamente y a bajo costo con una dispensa de las patentes. Por ejemplo, una dispensa temporal. Esa es una de las preguntas. Sentaría, sin embargo, un precedente inaceptable para la propiedad intelectual, como mencionado. Las instancias internacionales, en conjunto con la industria, los únicos en capacidad de resolver esto. Debería ser una solución con miras a largo plazo, incluyendo el futuro de accesibilidad y desarrollo de moléculas para enfermedades del mundo menos desarrollado. Es decir, los países que están a la saga de estos desarrollos o que estamos a la saga de estos desarrollos porque no tenemos esa tecnología propia, pues tenemos que tener, o sea, tiene que existir algún mecanismo de consideración para nuestros países en alguna forma. En un asunto de justicia pensamos que debiera existir. Es decir, no es fácil pensar que debiéramos solicitar estas cosas y que esto sea justo. No lo podemos objetivizar tan fácilmente, no podemos tan fácilmente decir, pues regálenos esto o préstenos de esto o denos una concesión, pero pues sí, humanamente sí es posible, ¿ven? Porque esa es la diferencia, lo humano contra lo mecánico, lo comercial y lo económico, que son frecuentemente asuntos mecánicos y asuntos casi robóticos, ¿no? Y entonces, pues nuestra situación es humana y nuestra dificultad es humana y nuestro mundo debiera ser humano, pero aquí se han rebasado todos los límites. ¿Quién se beneficia al final de la pandemia? Si bien la industria farmacéutica, se ha dicho, no es la gran ganadora de la pandemia, se beneficiará a largo plazo de la experiencia adquirida en el desarrollo de vacunas y medicamentos contra el COVID-19. Vendrán otras epidemias, vendrán otras dificultades y se habrá ya establecido un mecanismo, una infraestructura necesaria para poder enfrentar estas pandemias. En particular, las lecciones aprendidas del desarrollo de vacunas en un tiempo récord cambiarán en gran medida la investigación futura. Es decir, ya vinieron ahora situaciones especiales en donde se recortó importantemente la creación de vacunas que duraba 7, 8 años en promedio para desarrollar una sola vacuna. Esto se ha reducido a meses, menos de un año inclusive, como decíamos, y en ese momento pues hay una oportunidad también en ese sentido. Esto es favorable a las poblaciones, un desarrollo rápido siempre será deseable, claro, pero tiene que ser un desarrollo dentro de los límites de calidad y de seguridad necesarios. Y eso es un punto importante que se tiene que considerar. A principios de junio de 2021, según la investigación de EI, 260 vacunas y 506 terapias contra el coronavirus se encontraban en las distintas etapas de desarrollo o ya habían llegado al mercado. Además, la industria ahora ofrece más de 1,000 pruebas para detectar la infección por coronavirus. Entonces, pues sí, bueno y malo, pero pues sí se desarrolló un nuevo consumismo, un nuevo insumo que pues estará compitiendo en los mercados de compra y venta internacionales. En 10 meses, la alianza de la biotecnología BioNTech, con sede en Maguncia, y el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, logró lo que antes tardaba una media de 7 años: desarrollar una vacuna, probarla clínicamente, obtener la aprobación de las autoridades supervisoras y llevarla al mercado en tiempo récord. Entonces, bueno, pues sí, es un logro, no sé si decir de la humanidad, o sí, es un logro de la humanidad, es un logro importante, pero es un logro que, pues, tiene esa situación de, pues sí, todavía no estar a disposición
de la mayoría de las personas en el mundo, cuando la pandemia pues está cundiendo por todos lados y los países con menos recursos no ven la forma de hacerse de esta vacuna. A estas alturas de la pandemia todavía hay países que no han recibido vacunas y donde ni siquiera se ha iniciado la vacunación. Las ganancias son muy importantes. El estudio subraya el predominio de las compañías farmacéuticas con sede en Estados Unidos, que el año pasado, con un 51%, generaron más de la mitad de la facturación mundial de la industria. Pfizer seguía siendo la segunda compañía farmacéutica más grande del mundo en 2019, pero volvió a caer al sexto lugar debido a la decisión de la filial del grupo Upjohn, es decir, se deshicieron de un grupo que estaba conformado con ellos. Y en el gigante farmacéutico Bristol Myers Squibb, con sede en Nueva York, conocido en la industria bajo la abreviatura BMS, un solo nuevo medicamento contra el cáncer provocó un aumento en las ventas de alrededor de 10.000 millones de euros. Y si consideramos que un nuevo medicamento cuesta 1.000 millones de euros, pues encontramos que podrían, con este dinero de las ganancias, a lo mejor desarrollar 10 nuevos medicamentos. Que así es como se comportan los números al menos, ¿sí? Además de las 4 vacunas contra la COVID-19 ya aprobadas en la Unión Europea, otras 17 candidatas a vacunas se encontraban en la tercera y última fase de desarrollo antes del proceso de aprobación a principios de junio de este año. Sin embargo, de las aproximadamente 260 candidatas a vacunas en todo el mundo, la mayoría nunca llegaría al mercado, subrayó uno de los comentaristas, lo cual pues es un hecho. Entonces, vean ustedes, la industria tiene esta dificultad. De cada 10.000 moléculas que se desarrollan, esto es un dato estadístico que se ha utilizado durante muchos años, que de 10.000 moléculas que se investigan, 1 o 2 llegan al mercado. Y esa que llega al mercado tiene que pagar por esas 10.000 otras moléculas que llegaron a diferentes fases de desarrollo y que tuvieron diferentes grados de costo que tuvo que asumir la farmacéutica en ese desarrollo, es decir, un sistema altamente ineficiente de generación de nuevos medicamentos que prevalece todavía en las industrias farmacéuticas, ¿sí? Tienen muchísimos desarrollos que nunca llegan al mercado y en donde el que llega al mercado tiene que pagar por todos esos otros desarrollos. Esta es una de las razones para los precios exorbitantes que se dejan cobrar las industrias farmacéuticas. Y esta es la justificación que han aducido. Evidentemente hay un sobreprecio, evidentemente hay una exageración en esa ganancia y en ese precio que se pone. Pero sí hay gastos y hay gastos importantes que tienen que cubrirse en estas dimensiones de desarrollo de medicamentos. Pero sobre todo es el avance de la tecnología del RNA mensajero, el proceso en el que se basan las vacunas de BioNTech y Moderna, lo que ha reorganizado las cartas en la industria. Es decir, una nueva tecnología importantísima biotecnológica que tendrá ahora que dar muchos frutos. Y al darse cuenta de que el éxito solo puede hacerse en tan poco tiempo a través de la cooperación y nuevos caminos técnicos, surgirán nuevas alianzas. Entonces ahora encontraron el camino de estas alianzas, como fue la alianza de Pfizer con BioNTech, el grupo alemán que desarrolla la molécula, y el grupo Pfizer que tiene la infraestructura para producir, para fabricar y para vender y para distribuir, que distribuir es difícil también. Se esperan más asociaciones en investigación y desarrollo y una mayor adquisición de conocimientos biotecnológicos por parte de los
gigantes farmacéuticos tradicionales. Y debido a que, según los expertos, esta pandemia no será la última, hay muchos que sugieren que el mercado de 1.000 millones de 2 dígitos para las vacunas seguirá creciendo en importancia. Es decir, un mercado enorme. Se considera que la suspensión de las patentes de vacunas es más bien un debate falso, es decir, no toma en consideración todos los factores que tienen que entenderse de estos desarrollos. Los estudios clínicos son costosísimos, desde luego. Y vean ustedes qué interesante, justamente como pensado para esta reunión, ¿verdad? Apareció el 6 de agosto, hoy es 10 de agosto, el 6 de agosto apareció este artículo en Lancet. Y es un artículo de uno de nuestros autores favoritos, Ezequiel Emanuel. Y este autor se puso ahora la camiseta del mundo menos desarrollado y está buscando que se haga ese desarrollo del que estamos hablando para hacer accesible, para poder tener accesibilidad a los países de menor desarrollo. Dice en su artículo que les preparé, pero gran parte del desarrollo, la producción, la adquisición y la distribución de vacunas son ad hoc, lo que genera controversia e inconsistencia. Las compañías farmacéuticas han sido criticadas por acaparamiento de conocimiento, precios secretos, ganancias irrazonables, acuerdos bilaterales injustos y demandas exorbitantes de indemnización contra la responsabilidad. COVAX, que es la unión digamos, en favor del mundo menos desarrollado para reunir vacunas para todos, ha sido criticado por su ausencia de transparencia y rendición de cuentas y por ignorar la necesidad en la distribución de la vacuna COVID-19. Todas las partes involucradas en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas COVID-19 necesitan orientación sobre sus obligaciones éticas, nos dice Emanuel en su artículo. ¿Sí? Y entonces pasa lista de toda la cuestión, cómo debiera optimizarse esta producción de vacunas, que no vamos a entrar en ello, pero les pongo aquí un poco de lo que traía este artículo. Los recursos deben movilizarse lo antes posible para reducir las cargas sanitarias, debe haber una distribución justa, debe haber una sostenibilidad. Vean ustedes, una sostenibilidad a estas dimensiones brutales mundiales es una cuestión compleja y difícil, ¿sí? Pero él pone y propone aquí soluciones para que todo esto sea sostenible, no solo asequible, por ejemplo, o que la distribución sea justa o que haya una responsabilidad procesal. Es decir, una rendición de cuentas. Entonces, Ezequiel Emanuel se mete en los detalles, se arremanga las mangas de camisa y se pone a trabajar sobre lo que debiera ser. En este artículo de 2 días, de 3 días de haber salido, 4 días de haber salido, y que dice justamente y pone la perspectiva para el mundo global, es decir, el mundo globalizado. También aquí los precios escalonados, cobrando más a naciones ricas, menos a los otros, incluso nada para los países de bajos ingresos, la sostenibilidad, los bienes públicos mundiales, las empresas farmacéuticas renuncian voluntariamente a sus derechos de patente y se dedican a la transferencia de tecnología. Esto es un deseo, ¿sí? Es decir, esto es una búsqueda y él está poniendo esto en el renglón: optimización de la producción de vacunas, distribución justa. ¿Sí? Esto que se ha buscado durante muchísimos años en todo el mundo. Ahora puede ser que se resuelva, ¿sí? Puede ser que podamos tener precios más asequibles, puede ser
que se haga esta búsqueda de una industria paralela mundial que pueda resolver los problemas del mundo menos desarrollado. Optimización de la producción, distribución justa, sostenibilidad. Todas estas son cuestiones que se están buscando y que se están viendo los medios, porque son muchísimos detalles. Dicen los gringos, justamente, el diablo está en los detalles. Y los detalles son miles de detalles que tienen que resolverse antes de poder poner a disponibilidad todos estos medicamentos en el mundo. Bien, estas son las conclusiones del artículo Ezequiel Emanuel, se apellida Emanuel, que se llama el artículo ¿Qué son las obligaciones de las compañías farmacéuticas en la emergencia de salud global? Viene aquí hasta abajo la referencia. La realización de los 4 principios éticos que requiere una atención urgente para perfeccionar aún más los arreglos institucionales mundiales. No existe un acuerdo institucional autorizado y ampliamente aceptado para garantizar una distribución justa de las cargas en respuesta a pandemias u otras emergencias sanitarias mundiales. La necesidad de un acuerdo de este tipo obliga a las compañías farmacéuticas, junto con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales y otros, a desarrollar en colaboración las innovaciones institucionales necesarias en previsión de la próxima emergencia. Vean ustedes que ya se está adelantando en esa buena previsión que necesitamos tener frecuentemente como médicos o trabajadores de la salud para resolver esto de antemano. Responder de manera justa a las emergencias sanitarias mundiales requiere abordar el amplio problema de la justicia en la difusión mundial de innovaciones valiosas al tiempo que se garantizan incentivos suficientes para responder a una crisis futura. Una futura solución institucional al persistente problema de la justicia en la difusión de las innovaciones médicas debería especificar las obligaciones de los interesados estatales y empresariales en la facilitación de la transferencia de tecnología y conocimientos. ¿Sí? Entonces, esto es abuelo de pájaro lo que está sucediendo. Creo que son las 12, entonces voy a recortar un poco. Sí, doctor, usted prosiga porque también nos tomamos un poquito más de tiempo al principio. Entonces, usted sigue. Sí. Ok, entonces vemos los desafíos de la salud mundial en esta década. Y vemos en el 4º punto que está de los 13 desafíos de la salud mundial, esto por las Naciones Unidas, ampliar el acceso a los medicamentos. Justamente eso es lo que se requiere. Alrededor de 1/3 de las personas del mundo carecen de acceso a medicamentos, vacunas, herramientas de diagnóstico y otros productos de salud esenciales. Y los medicamentos son el segundo gasto más grande para la mayoría de los sistemas de salud, porque son costosos, como ya vimos. Muy costosos, excesivamente costosos. Este año la OMS centrará su atención en las áreas prioritarias para el acceso mundial a estos vitales recursos. Esto fue escrito por las Naciones Unidas en el año 2020. Y luego se hablaba de una pandemia inevitable. Cada año el mundo gasta mucho más en responder a brotes de enfermedades, desastres naturales y otras emergencias de salud que en prepararse para afrontarlos y prevenirlos, que es justamente lo que Emanuel está buscando, Ezequiel Emanuel, que está justamente buscando prevenir ahora lo que sigue. Una pandemia de un nuevo virus altamente infeccioso en el aire, muy probablemente una cepa de gripe a la que la mayoría de las personas carece de inmunidad
es inevitable. Estaba diciendo la ONU en el 2020. No se trata de si otra pandemia atacará, sino cuándo y cuánto atacará. Las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, la malaria, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla se están extendiendo a medida que las poblaciones de mosquitos se trasladan a nuevas áreas. Vean ustedes esta emergencia sanitaria que se avecina y que está paralela con estas otras pandemias que tenemos ahorita. Entonces, estas poblaciones de mosquitos están llegando, por ejemplo, ya a la Ciudad de México, pese a la altura que tenemos sobre el nivel del mar, y empieza por el cambio climático a haber aquí también desarrollos de enfermedades con mosquitos que ya padecemos en otras regiones de la República, ¿sí? Y que ahora están llegando a áreas que antes no llegaban. Pero son también parte de todas estas cuestiones que tenemos que afrontar y que tenemos que resolver, pero ahora como una humanidad, que interesantemente estamos en estos momentos en una globalización que ya no tiene reversa, que para algunos es benéfico, que para otros es adverso, pero que es un hecho incontrovertible y que seguramente tiene ventajas y desventajas. Pero dentro de las ventajas estaría este hecho de que podremos, como una comunidad internacional, atacar los problemas y resolverlos y darles un cauce adecuado. Entonces, estas posibilidades están ahora en puerta, y vamos a trabajar obviamente en ello, se va a trabajar en ello, pero ahora a nivel internacional, a nivel colectivo mundial. ¿Sí? Este artículo ahorita de Ezequiel Emanuel reciente le va a dar la vuelta al mundo en un par de días, o sea, ya le está dando la vuelta al mundo y justamente está dando soluciones, dando prioridades, dando ideas y dando presión a la comunidad internacional para que se siente a la mesa con la industria, que eso es lo que faltaba, porque no se habían sentado a la mesa a discutir esto, porque no tenían esa apertura. Pero con esta exposición, esta apertura, esta exposición ahora mundial que hacen estos artículos y estas ideas y todas estas aportaciones que hay, no tienen de otra más que sentarse a la mesa de negociaciones estos participantes de la industria que pues hasta ahora no habían cedido a trabajar el tema. Y el tipo de preguntas que hay son como esta: los excesos de una industria al servicio de la salud. ¿Debería la FDA haber aprobado el nuevo medicamento para Alzheimer? Algunos de ustedes seguramente leyeron sobre este asunto. Fue un escándalo mayúsculo, es decir, un medicamento que tiene un precio, como ven ustedes aquí abajo, de $56,000 anuales. ¿No? Un medicamento con ese brutal costo que tiene una eficacia que no está totalmente establecida. Es decir, que tiene medio, parece como que funciona, parece como que ayuda, parece como que sirve, y ya lo sacaron a un precio exorbitante, ¿no? Entonces, estos ya son excesos, evidentemente. Esto es uno de los excesos de esta industria. Y claro, no podemos soslayar, no podemos olvidar que, pues sí, también estas personas y estos grupos pues también son humanos y también carecen de muchos defectos, ¿no? También presentan muchos defectos, pero pues para eso está el resto de la humanidad, para tratar de nivelar estos defectos de la industria, de su voracidad y de su búsqueda incansable por el bien económico, ¿verdad? Pero hay otras cosas que el bien económico, y lo sabemos muy bien. No es el bien económico el centro que debiera ser el centro de nuestras vidas. No debiera serlo.
El centro de nuestras vidas deberían ser nuestras propias vidas y la procuración del bienestar y la felicidad. ¿Sí? Todo esto se ve mermado porque unos cuantos abusan. Y esto es lo que se está denunciando, que hay esos abusos. La aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de un nuevo medicamento para el Alzheimer ha creado una tormenta de elogios e indignación. Ambos. Aquí tenía yo algunas soluciones a una guerra interminable que presenté hace muchos años y que justamente son cosas que se están dando ahora. Es decir, la realidad del modelo capitalista inoperante en las economías en desarrollo. La búsqueda se requiere una teoría social y económica, así como una industria alternativa a la prevalente. Y la propuesta, un compromiso deseable que consiste en desarrollar un modelo operante colaborativo, que es un poco ese socialismo noruego que parece que está dando efectos benéficos en el mundo. ¿Sí? El desarrollo de medicamentos prioritarios para el tercer mundo. Es decir, se requiere incentivar urgentemente la investigación de medicamentos prioritarios para el tercer mundo, como son la fiebre amarilla o el Chagas o cualquiera de estas. Se requiere un modelo que sea viable, es la búsqueda, lucrativo para las empresas investigadoras, y la propuesta es que se pueden acordar beneficios en patentes, en la comercialización y prerrogativas de distribución mundial atractivas. El papel de la ONU y la OMS, que ya lo estamos viendo, esto lo escribí hace más de 10 años. Situación prevalente de abusos y abandono, la realidad. Búsqueda, un mediador internacional de influencia a nivel superior que incentive la investigación, la comercialización y la distribución, pero en una forma equitativa. Propuesta, organismos acreditados a nivel mundial, ONU, OMS, Organización Mundial de Economía, etcétera, que trabajen, se sienten a la mesa y discutan estas cosas y le den una solución como ya se está haciendo. La investigación clínica, por ejemplo, de la investigación de medicamentos. Se requiere incentivar el juego limpio de la investigación. La búsqueda se requiere la colaboración internacional. Propuesta, desenganchar el valor de los medicamentos y su desarrollo de la voracidad económica. A través de acuerdos, a través de prerrogativas. ¿Sí? Está enganchado en estos medicamentos el valor económico y se pierde ese valor para la salud de estos medicamentos por esa cuestión de la valoración excesiva económica. Las patentes, los países se saltan las patentes en vigor, eso estaba sucediendo hace algunos años. No se puede combatir sin perder imagen y presencia. Entonces era difícil también combatir en esos años esta cuestión de la ignorancia, o sea, del ignorar estas patentes, lo que se estaba haciendo en esa desesperación. Y entonces la propuesta, pues que se hagan concesiones, contraprestaciones, por ejemplo, maquila en investigación clínica y otras que se diseñen, ¿no? Un país puede muy bien poner a disposición pacientes para estudios clínicos y a cambio recibir, pues, beneficios en estos medicamentos. Era una de las posibles propuestas. Y vean ustedes esto, la publicidad excesiva, el hecho de que el medicamento es un producto de consumo. Imaginen, consumo. La publicidad abruma a los médicos prescriptores y a los pacientes. ¿Cómo contrarrestar esta publicidad sin que la industria pierda ganancias? Porque tenemos que darle soluciones. Vean ustedes, siempre que hay un problema, y esto me lo decían en la industria, no llegues con problemas, llega con soluciones. Eso es lo que se requiere. Problemas sabemos que existen y problemas todo el mundo los tiene. Lo que requerimos son soluciones. Entonces, venía aquí esta solución
cómo frenar el dilema, cómo frenar la importante influencia de la publicidad sobre el exceso de prescripción, sin afectar la comercialización de los medicamentos, sin comprometer las ganancias y sin afectar adicionalmente la práctica médica, que también se vería afectada. Entonces, la propuesta que estaba yo poniendo en ese momento era decretar una industria estratégica de interés prioritario, una regulación por excepción, flotación libre del medicamento. Ya no le pongo un precio elevadísimo, sino dejo que el propio mercado determine ese precio de acuerdo con la oferta y la demanda en una búsqueda sana de convivencia de los medicamentos con el mercado económico y eliminación de medicamentos con ventajas marginales, es decir, quitar todos esos medicamentos que solo distraen y están diseñados para competir y ganar dinero, pero no para resolver problemas en muchos casos, cuando son esas moléculas que ya las tenemos, que están nada más compitiendo y que no ofrecen ventajas frente a lo existente. Resumen, negociación y desarrollo posibles. Negociaciones por bloques económicos establecidos, es decir, bloques económicos internacionales, acuerdos entre bloques grandes de laboratorios afines entre sí. Ya se está dando estas reuniones entre laboratorios, contraprestaciones en cesión de derechos y prerrogativas para laboratorios participantes. Sí, es decir, se da algo a cambio, ¿no? Se negocia, ese es el punto. Negociaciones en el más alto nivel que se están dando ahorita ya. Desarrollo de una industria alternativa, financiada por las instancias internacionales. Un COVAX. COVAX es una de estos desarrollos alternativos. No es una industria, pero sí es una idea justamente alternativa para esta voracidad y para resolver este problema de la distribución amplia de vacunas a países que no tienen la posibilidad de comprar las vacunas y de resolver sus problemas para su población. Y la pregunta que tenía yo allá era, ¿existe ética en la comercialización farmacéutica? Poner al alcance de todos los mejores medicamentos no resuelve el difícil problema de crecimiento y supervivencia que busca la industria, que es el problema de la industria. Los aspectos mercadológicos y el interés público no siempre van de la mano con los intereses comerciales, ¿sí? Dentro de un contexto capitalista mundial, el subsistema mercadológico también requiere de cierta indulgencia, es decir, fue creado para algo, existe por una razón y tiene un funcionamiento determinado en donde no hemos encontrado, soluciones nuevas para el hecho, por ejemplo, de la publicidad o el hecho de la promoción de los bienes materiales. El sistema, desde luego, es perfectible. En un futuro, muchas correcciones y mejoras en un mundo globalizado que deberá reducir las posibles transgresiones. El sector farmacéutico, uno de los más vulnerables, transformándose aquí hoy día al ritmo de la vanguardia mundial, y en nuestro país en el futuro esperemos se den las mejores prácticas globalizadas. Estas son algunas referencias que pongo a disposición que hay sobre el tema. Hay varios artículos y libros y asuntos. Y les tengo una frase para cerrar el día de hoy. La presentación, es decir, la presentación del día de hoy. El concepto de la ética en Spinoza es precisamente el de la conquista de la libertad. Esta conquista es posible por la razón, por las ideas adecuadas, por el conocimiento, pero solo es posible si el hombre hace el esfuerzo con más trabajo que el que la mayor parte de los hombres están dispuestos a hacer. ¿Sí? Y esto tiene una continuidad aquí.
Si el camino que señalé como conducente a este resultado parece extraordinariamente difícil, como toda empresa que hemos emprendido todos nosotros, puede no obstante ser descubierto. Necesariamente tiene que ser difícil, ya que tan rara vez es encontrado. ¿Cómo sería posible si la salvación estuviera lista al alcance de nuestra mano y pudiera encontrarse sin trabajo, que fuera descuidada por casi todos los hombres? Pero todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias al doctor Germán Novoa Hecker por esta brillante participación que ha tenido con nosotros y sobre todo por la generosidad de compartir todas estas estos recursos recientes también como el artículo de Ezequiel Emanuel. Entonces vamos a abrir a las preguntas, los comentarios. Ya saben que pueden colocarlos en el chat, que ya está abierto, y también las reacciones. Y vamos a comenzar con el doctor Enrique Donville de Oaxaca. Germán, muchísimas gracias. No, como siempre, eres una fuente inagotable de conocimiento. Y lo que platicábamos hace un momento antes de iniciar, lo tienes muy bien metido con esa última frase de Spinoza, por la cual te felicito, que es la solidaridad. Sin solidaridad, como tú lo has expresado, pues no es factible, ¿sí? No es factible el desarrollo del ser humano y mucho menos la supervivencia del mismo. La referencia que me has dado, te la agradezco de corazón y seguiremos trabajando y gracias nuevamente por todos tus conocimientos, tus ideas y pues por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy amable por tus palabras. Se lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor. La maestra Berenice Cruz. Gracias, Gaby. Doctor, muchísimas gracias por esta ponencia, sin duda que ha sido muy reveladora. Yo tengo una duda sobre cuál es su opinión sobre la responsabilidad del Estado, no como en el Estado mexicano, sino el Estado internacional, la fuerza del Estado internacional y la corresponsabilidad de este, puesto que nos decía el doctor Ponce de León la otra vez, que la solidaridad se construye, no solamente se exige en el momento en el que necesitas el apoyo de la industria, sino qué tanto, por ejemplo, los estados están haciendo para invertir en su propia investigación. Tenemos el caso aquí de vacunas que se estuvieron desarrollando, por ejemplo, en la Universidad Nacional y no hubo apoyo a estas inversiones, apoyo a esta investigación, viéndola como una inversión propia, ¿no? Porque evidentemente pues las farmacéuticas no son caritativas, ese no es su objetivo es generar ganancias y generar dinero, eso pues es sabido de todos, pero qué tanto los estados están haciendo para contrarrestar esta parte. Por ejemplo, ahorita pues las vacunas ya están desarrolladas, ya están digamos las recetas para reproducirlas. Ahorita ya más que un dilema ético, sería ya más bien un dilema, bueno, sí también ético, pero no científico, sino más bien económico, político, con las interacciones que se tendrían que hacer y desarrollar los convenios pertinentes para poder reproducir estas vacunas a nivel mundial y realmente hacerlas llegar a todas las personas. En el sentido en el que pues las farmacéuticas para eso trabajan y también cuál es la responsabilidad. Ahorita ya sabemos que va a haber más pandemias, como usted lo mencionaba, y qué tendrían que hacer los estados para poder generar esta infraestructura y poder dar atención y no estar dependiendo de que una farmacéutica invierta y después exigirle que suelte sus ganancias para el bien de la comunidad. Gracias. Sí, gracias, Berenice, por tu participación.
Obviamente hay un conflicto de intereses por todos lados, es decir, hay un conflicto brutal que no acaba de resolverse. Los estados debieran justamente trabajar en ese bien común, porque esa es su función y ellos son los encargados de organizarnos para lograr ese beneficio o que hubiéramos, por ejemplo, logrado esas vacunas para México que en otro escenario a lo mejor se habrían logrado, ¿no? Entonces, el papel del Estado es fundamental, importantísimo, es un asunto de salud pública, pero como todo está politizado, y esa politización hace que todo se eche a perder, porque empiezan a entrar en acción lo que yo comento como lo llamado conflicto de interés. Es decir, el interés del Estado no es proporcionar medicamentos o producir vacunas, sino lograr el voto de las personas para poder permanecer eternamente en el poder, ¿no? Entonces, desafortunadamente están en conflicto los estados con la resolución de los problemas. Y ese es el sistema político el que tiene la culpa. Decía un autor muy querido por mí que en esta época los políticos están todos de capa caída, es decir, ya nadie cree en los políticos en el mundo, no solo aquí, ya nadie cree en ellos. ¿Quién puede creer en esta locura? ¿Sí? Y entonces decía este filósofo, digamos, decía cómo a futuro seguramente vendrán luego, después de los líderes políticos, los líderes científicos. Y tan tenía razón que Alemania tuvo uno de los líderes científicos más importantes que ha habido, que es la doctora Merkel. Ella es doctorada en física y es una científica y fue una líder mundial, porque no solo fue una líder alemana, que realmente dio resultados y realmente hizo una cuestión adecuada. Entonces, es ese presagio de que seguirían los líderes científicos se está dando y pues esperamos que esto también cunda y existan cada vez más científicos, pero no acaba aquí esta historia. Todavía hay un tercer búsqueda, es decir, después de los líderes científicos que tampoco resolverían todo, evidentemente, vendrían los líderes espirituales. Y ese sería el momento de la humanidad que estamos esperando todos. Pero sí, el Estado, el encargado de resolver esto, pero está en conflicto de interés. Y por eso, pues no logra resolver los problemas a los que está abocado. Nuestro país, bueno, creo que tiene la fórmula del desastre, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Pero no quiero tampoco contrapuntear el asunto. Es sencillo, es decir, los políticos están mal, o sea, la política está llena de intereses creados y llena de egoísmos y de envidias y de acaparamientos y de defectos humanos, o sea, todo lo conocemos, ¿no? Pero sí, el Estado debiera proveer todo esto y debiera abocarse a resolver los problemas de la población en el ánimo del bien común versus el bien individual, ¿sí? Es decir, bien común frente a bien individual. Muchas gracias. Solicito la palabra el maestro Arturo Alfaro de Quintana Roo. Maestro, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas tardes ya, muchas gracias, es una extraordinaria plática, le agradecemos muchísimo, le agradezco en lo personal muchísimo por esto. Me parece, y son dos preguntas, uno, una primera conclusión de lo que usted ha dicho, me parece que a nivel mundial estamos pasando por un problema muy grave con respecto a la cuestión de la administración de los recursos, que parece estar enfrentada de manera directa, frontal y agresiva en contra del humanismo, en contra de la raza humana en general. Y pues bueno, esta pandemia
nos vino solamente a poner en el escenario este enfrentamiento que ya se está viendo cada vez más violento y cada vez más sanguinario. En este sentido, pues bueno, es obvio que estamos pasando por un conflicto bioético entre la beneficencia y la justicia, por decirlo de alguna forma, y está en el rango de la vulnerabilidad también, que es a mi gusto el quinto elemento que debería estar siempre presente en el principialismo bioético, ¿no? Bueno, esta es la posición. La pregunta sería, maestro Germán, que usted sepa o que usted conozca, ¿existe algún proyecto a nivel gubernamental, mundial, desde luego, que ante la presencia inevitable de nuevas confrontaciones, de nuevos problemas como esta pandemia, existe algún proyecto para generar algún fondo internacional de contingencia para poder combatir en un momento determinado una nueva conflagración, un nuevo conflicto? En este momento pues ya estamos muy avanzados en y seguramente pues ya no tendría gran futuro este tema, ¿no? Pero sí, como usted muy bien señala, y todo el mundo en salud pública y en epidemiología, pues conoce el hecho de que es inevitable, son inevitables nuevas formas, nuevas variables y nuevas conflagraciones de este tipo entre la naturaleza y el ser humano. Y entonces la pregunta específica, ¿existe o hay alguna propuesta para un fondo internacional que pudiera en algún momento conciliar el interés por la ganancia de la industria farmacéutica y la necesidad inherente de la humanidad a sus servicios? Esa pregunta. Gracias, maestro. Sí, gracias, maestro Arturo. Sí, claro, sí hay eso, hay esos fondos, hay esa búsqueda de crecer esos fondos, de establecerlos en primer lugar. No recuerdo ahorita la instancia, es de la ONU seguramente, o sea, sí es de la ONU, pero no me acuerdo el grupo cómo se llama, pero así como existe COVAX, que es de la instancia gubernamental mundial, digamos, dedicado COVAX a proveer de vacunas a todos los países necesitados, habrá una de fondos. Y vean ustedes, no solo eso, en esta emergencia donde no estábamos preparados, el Fondo Monetario Internacional puso a disposición cantidades enormes de dinero para las poblaciones más necesitadas, además de las dispensas que tradicionalmente se dan luego también a países altamente endeudados. Entonces, sí, hay esos mecanismos y sí se está buscando crear ese fondo, desde luego, sí se está trabajando en ello. No tengo el nombre, pero sí lo he leído y sí existe ese fondo, sí. Sí. Muchísimas gracias. 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 El licenciado Ramos quería hacer un comentario. Muchas gracias, Gaby. Doctor Germán, muchísimas gracias por su ponencia. Me ha gustado mucho y me gusta mucho que la voz de la UNAM resuene. Es nuestra máxima casa de estudios y hay que defenderla, y hay que promoverla y hay que escucharla. Yo soy filósofo de estudio y he visto la necesidad en el camino de basarse en la filosofía para muchas cosas, no solo para la ética, sino hasta para poder vivir. Y lo escucho y de repente en aquella dialéctica hegeliana me parecería que vamos regresando en la ley de Comte de los 3 estados a un estado otra vez religioso después de haber pasado por el científico. Pero qué bueno que usted nos haga presente la filosofía. Yo creo que todos los médicos deberían estudiar algo de filosofía y todos los filósofos deberíamos estudiar mucho de medicina. Concretamente, doctor Germán, mi pregunta, en su opinión, ¿cuál es el riesgo de convertir la bioética en un bien de mercado? Gracias. Gracias, doctor Ramos. Muy interesante pregunta, sí. No me lo he planteado, desde luego.
seguramente se volverá un commodity también, como todo en este mundo, pero creo que la ética y la bioética son disciplinas que se nutren a sí mismas de lo mismo, es decir, de las soluciones y de los principios y de los valores. Y en ese sentido, a lo mejor nos podremos enredar un rato y nos podremos conflictuar un rato en estos asuntos, pero al final prevalecerán estas soluciones provisionales a veces a los diferentes dilemas que se vayan planteando. El problema, yo creo que de que se convierta en esto, en esa dificultad, es el hecho de que la ética y la bioética al final se van a politizar necesariamente, ¿sí? Porque pues ese es el conflicto en el que estamos sumergidos en este mundo. Y justamente como es una solución y como es la solución laica a los problemas del mundo, es un asunto que está cobrando cada vez más importancia. Pero el problema justamente es que se politice, es decir, que empiecen las grandes hegemonías en ética y bioética a luchar unas con otras por prevalecer o por tener la última verdad, cuando los dilemas sean insolubles y cuando los dilemas sean resueltos de diferentes modos por cada uno. La ética y la bioética hasta ahorita son únicamente una herramienta. Eso es lo que ha precluido a la ética y a la bioética de ser una disciplina, una ciencia por derecho propio, porque al final pues son herramientas, son resoluciones, pero es decir, forma de llegar a resoluciones y forma de resolver dilemas. Pero pues no sabemos, esta humanidad siempre tiene muchos trucos y muchas cosas que hacen que las cosas que toca las convierta a veces en oro, pero a veces en lo contrario. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí un comentario en el chat. Dice, la ciencia ha hecho sus contribuciones al desarrollo biotecnológico. No obstante, la equidad, distribución y acceso ha tenido sesgos que no corresponden propiamente al desarrollo científico, sino a los conflictos sociopolíticos y económicos globales. El conflicto de intereses y sus ramas conexas hacen complejo que la innovación tenga acceso a las comunidades. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto de equilibrio entre la industria y las instituciones públicas para garantizar esta equidad? Y gracias por sus aportaciones. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta, complicada, que ya estuve intentando resolver. Es decir, pues sí, habrá un equilibrio necesario, porque los únicos que tienen la fuerza y el poder que tiene la industria farmacéutica, y es menor además, los únicos son los gobiernos. Son los únicos que pueden enfrentar a una industria de estas dimensiones y con estas características que tiene, ¿sí? Entonces, sí, tendrán que sentarse, como decíamos, a la mesa, tendrán que resolver sus diferencias y tendrán que llegar a los acuerdos necesarios para las poblaciones interesadas, ¿verdad? Porque a lo mejor intra Estados Unidos, pues no requieren de grandes soluciones. Ellos están contentos de tener que pagar sobreprecios brutales, porque para eso tienen sus aseguradoras brutales que les pagan todo lo que quieran, ¿no? Pero el problema es el resto del mundo, es decir, los países que no están a ese nivel de desarrollo o con ese nivel de riqueza. Cuando regrese Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario para el doctor? Sí, doctor Jesús Ortega. Gracias Gaby.
Doctor Novoa, muchas gracias por su exposición. Creo que de alguna manera nos va dando luz acerca de cuál es la realidad en esta situación y que se convierte en un problema muy complejo. Sin embargo, yo lo que quisiera comentar es lo siguiente. ¿Qué tan importante es volver los ojos también a entender el proceso salud-enfermedad, no solamente como un proceso biológico, sino también como un proceso histórico, social, económico, político? Sí. De alguna manera, creo que el centrarnos en este campo de la medicalización nos habla fundamentalmente de el cultivo que le hemos dado durante muchos años a la enfermedad y hemos dejado un tanto la atención de la salud. Entonces, por eso para mí es muy importante hablarlo como una totalidad. Proceso salud-enfermedad con dos polos, de los cuales nosotros estaremos en alguno de los dos dependiendo de todos esos factores que comenté al principio. Entonces, se han hecho intentos desde los 70s, cuando vino la declaración de Alma Ata con la de atención primaria a la salud, en donde se buscaban alternativas, no siempre médicas, sino de otra naturaleza, para tratar de poder tener lograr mejores condiciones de salud y de vida para la población. Pienso, porque me ha gustado estar trabajando en este sentido, en un sistema de atención a la salud, de atención integral a la salud, pero con una perspectiva bioética, en donde no pensemos tanto en las enfermedades, sino pensemos en las personas. Pensemos, sí, en toda serie de condiciones y de factores que nos afectan de manera individual, que nos afectan como familia, que nos afectan en los diferentes grupos en los que participamos y que de alguna manera van condicionando la aparición de todos estos procesos morbosos, de los cuales no estamos libres en ningún momento. Sin embargo, yo creo que es muy importante, desde el punto de vista bioético, en este caso aplicado a la bioética clínica, sí tenemos que trabajar mucho en los aspectos de cuidar, de proteger la vida de las personas y pensar que la salud solamente es un instrumento para la vida, un medio para la vida, y que hay que trabajar en ese sentido. Pero después viene una inquietud también de mucho tiempo, de qué es, yo creo que se puede hacer mucho, pero a nivel de la formación del personal de salud, especialmente médicos, a nivel de pregrado o bien a nivel de cursos de especialización, pienso que también es muy importante el poder darle ese cambio, esa transformación y tratar de desmedicalizar hasta donde humanamente es posible para tratar de que, deseamos, las nuevas generaciones pudieran salir con unas actitudes distintas en cuanto al diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de las personas, no de las enfermedades, no de los síntomas, sino viéndolas de una manera más completa y más integral. Yo siento que para mí la educación es uno de los medios más importantes para cambiar actitudes, que es difícil, sí, porque nuevamente influyen también en la actividad educativa los factores que hemos mencionado, históricos, sociales, políticos, económicos y de diferente índole. Pero creo que los tenemos al alcance y podemos empezar a lo mejor desde los núcleos más próximos, más pequeños en los cuales podríamos trabajar. Y luego, ya para finalizar el comentario, la otra parte que tiene que ver con la bioética, que es precisamente la búsqueda de establecer una mejor relación con el ambiente. Estos efectos que estamos viendo, que estamos obteniendo, en este caso de una enfermedad infectocontagiosa, pero que lo podemos ver en otro tipo de problemas de salud crónico-degenerativos, son consecuencia fundamentalmente de esa ruptura en la relación de nosotros, seres humanos, con las otras formas de vida, con el ecosistema en general. Entonces, mi comentario y mi pregunta sería en ese sentido.
qué tanto pudiéramos hacer en el proceso formativo para tratar de modificar un tanto nuestro modelo de atención y orientarlo en mucho desde el punto de vista bioético. Sí, muchas gracias, doctor Ortega. Sí, una pregunta fundamental, crucial. Usted ya expuso en parte todo lo que se puede decir de ello. Para mí, el papel futuro del médico debiera ser un facilitador de la salud, ¿ve? Ya no un curandero, ya no necesariamente la cuestión de prevenir, pero sí prevenir, pero en el sentido de ser un facilitador de la salud. Facilitador para lograr que las personas vivan sanamente en primer lugar antes de enfermar. ¿Sí? Y que se les impute como un error y una dificultad y algo que no debe suceder, el hecho de que enfermen. Por otro lado, en relación con los alumnos, sí, o sea, una formación integral como la que ya estamos queriendo dar. Tengo alumnos de ética, bioética y profesionalismo, en donde les trato de llevar esta idea y este conocimiento de que el ser humano es un ser integral, es un ser multidimensional que tiene que ser apreciado en todas sus dimensiones, no solamente la médica o la biológica o la psicológica o la que ustedes me digan, espiritual o de otra índole o emocional también inclusive, ¿no? Sino que deberá ser contemplado en toda esa dimensión. Y claro, esa dimensión también será importante para esta dimensión entender que ya se acabó el antropocentrismo, ya no estamos centrados como seres humanos en el hombre que domina sobre las fieras y las plantas y se puede acabar el recurso mundial en 3 patadas, como ya está sucediendo. O sea, el hombre es parte de la naturaleza, esa es la nueva concepción. Ya no, o sea, era la concepción del antropocentrismo, también dado por la religión frecuentemente, que decía que el hombre había sido creado para dirigir sobre las plantas y los animales y aprovechar y no sé qué. O sea, ya no. Nosotros somos parte de la naturaleza y al ser parte de la naturaleza somos también parte del ecosistema y ese ecosistema tiene que ser del reconocido, como lo hace la bioética, como un ente vivo, como un ente existente, como un ente que hay que proteger y que también existe y gracias al cual existimos nosotros, ¿no? Entonces, sí, toda esa conciencia llega ahora a las nuevas generaciones y estamos tratando de empaparlos de todo esto para que vayan con buenas herramientas y logren ese tratamiento que nosotros antes llamábamos biopsicosocial. ¿Sí? Que lo llamábamos así, y usted que es un conocedor de Alma Ata, ¿no? Que justamente es un iniciado de Alma Ata, déjeme decirle, qué bueno que también participó o entendió este asunto. Pues sí, son soluciones y parches que se van dando a lo largo de la existencia humana, pero al final lo que tiene que lograrse es que el hombre se entienda, que el hombre se entienda a sí mismo, que el hombre se transforme a sí mismo, porque en esa transformación está la posibilidad de ayuda. Y a mis alumnos les estoy inculcando para que ellos se transformen, para que sean honestos, para que sean éticos, para que sean auténticos, para que sean interesados en el bien ajeno también, en el que el otro tenga el bien necesario, pero sobre todo en el hecho de que ellos se descubran a sí mismos y entiendan que si pueden cambiarse a sí mismos, podrán cambiar al mundo, pero lo primero es cambiarse a sí mismo. ¿Sí? Porque querer cambiar el mundo sin haberse cambiado a sí mismo es imposible, o sea, no hay forma. Lo primero es interesarse en su composición, en su forma de operar, en su forma de existir, en su forma de ser, resolver sus conflictos. ¿Cómo voy a ayudar a mi prójimo si no me he podido ayudar a mí mismo? Lo primero es ayudarse a sí mismo. Entonces, esa ética también de entenderse primero, de resolver sus conflictos, de
acabar con sus problemas para poder ayudar. Esa es una misión de un buen médico. Esa es una misión para los médicos del futuro. Y nuevamente será de facilitador, ya no de coach, digo, es como un tipo de coach, sino ya no será una autoridad que resuelve problemas. Será alguien que ayuda a que las personas se mantengan sanas. Y las sociedades del futuro van a castigar a los que se enfermen, porque no han aprendido a ser sanos. Es decir, esa incentivación requiere la humanidad para mantener la salud. Esa es una incentivación, que se les castigue por enfermar, no que se les apapache y se les dore la píldora. Eso ahorita es necesario porque las personas no están esclarecidas, pero de esclarecernos se trata, de esclarecerse en la humanidad se trata. Y eso es algo que están vaticinando algunos autores para el futuro, que la humanidad llegue a esclarecerse auténticamente y llegue a entender lo que es capaz y para lo cual puede funcionar, y lo cual es, y entender lo que es conducente y lo que es necesario, lo que es valioso y lo que debiera uno buscar para poder ayudarnos unos a otros. Muchas gracias, doctor. Tenemos la intervención del doctor García Solís de Campeche. Si está por ahí el doctor. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Ok, primero una disculpa. Quité el video porque está el internet un poco inestable y se oye un poco mejor. Y una disculpa por no bien. Quisiera iniciar. Primero felicitarle, doctor Novoa. Excelente presentación, me gustó mucho. Gracias. Yo quisiera comentar, como decía Nietzsche, el hombre es el lobo del hombre. ¿Y por qué digo todo esto? Y aparte de lo que voy a comentar ahorita, a veces pienso que somos como el autista, predicando en el desierto. Que se cambie el individuo, que se transforme, etcétera. Lo oigo 1, 2, 3, 5, 10 veces, 1000 veces. Pero yo estoy convencido que para poder cambiar esto, debe ser desde la infancia. Infancia, hay una frase muy bonita que es, infancia es destino. Si no se, desde la infancia, al alumno, al niño, no se le eduquen los valores, ya difícil, mayor, es muy difícil. En Campeche hay un dicho que dice que gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. ¿Y qué viene a decir con esto? Que ya personas mayores es muy difícil para ello. Es por eso que debemos nosotros intervenir desde los pequeños, desde la infancia, los pequeños pasos. Solamente así podremos lograr esto. Bien, yo quisiera hacer un comentario ya sobre el tema. Yo leyendo y me recordé sobre la insulina, 100 años de la insulina. Los canadienses, cuando lo descubren, no quería, antes la gente se moría porque no había insulina. Entonces ellos dan las patentes por $1. Ellos no querían que se comercializara y todo. ¿Pero qué fue lo que sucedió con los años? Pues intervinieron las farmacéuticas en muchas situaciones y todo, como sabemos, pues es el dinero por el dinero. Y tenemos muchos ejemplos de estos. Tenemos el ejemplo de la talidomida, hace muchos años, ya hace algunos años, unos 50 años. Pues el más reciente, tenemos el Vioxx, que sale antes y sin ser determinado si funciona bien, y después bien que tiene problemas cardíacos y lo quitan, pero el mal ya está hecho. Ahora bien, todo esto, la farmacéutica es necesario, porque si no, mucha gente se moriría si no hubiera las farmacéuticas desde que se descubrió el ácido salicílico, la aspirina, etcétera, etcétera, y que no se ve eso. Ahora, el que sean honestos y no sean honestos es un kit, es un asunto que nos va a llevar mucho tiempo. Por eso decía yo al inicio de este pequeño comentario que el hombre es a veces el lobo del propio hombre. Porque si nosotros quisiéramos hacer algo mejor, pues deberíamos todos trabajar en conjunto y todo. Pero para ello es necesario cambiar, como usted lo ha dicho
muy acertadamente, y varios de los compañeros, pues cambiar nuestra forma de pensar, formar nuestra forma de ser. Pero ante la industria farmacéutica, que yo como médico, pues yo recuerdo, ya no es tanto, pero a los consultores llegaban y se regalaban 20,000 muestras. Y ahorita recordé ahorita que yo estudié en la UNAM, pero cuando yo estaba terminando la carrera, íbamos a los laboratorios y cada laboratorio nos daba un bonche, gran cantidad de muestras médicas. Ahorita ya se aprobó eso. Pero todos somos convencidos que esto es un negocio, pero es necesario que se puntualice, es necesario que sean estas prácticas como la que está dando usted el día de hoy para concientizar, pero principalmente a la industria farmacéutica. Porque nosotros ahora sí que nosotros dependemos de ellos, pues es muy difícil que nosotros pudiésemos. Pero estas prácticas yo creo que se deberían invitar a los farmacéuticos, a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene un código de ética de la industria farmacéutica que espero que sí funcione, pero es necesario que ellos intervengan también, porque este es asunto de todos. No podemos nosotros, por un lado, estar en la bioética y decir que hágase eso, hágase lo otro, si por la otra parte, a los que van interesados, pues no participan en ellos. Y esa es mi humilde opinión, de que todos debemos de trabajar en conjunto para una mejoría de la salud de nuestro México. Y muchas gracias por su atención. Sí, gracias, doctor García. Sí, tal cual debiéramos todos contribuir. Sí. Tenemos Sí, aquí un par de preguntas en el chat. Eso estaba bien, sí. La doctora Silvia Santoyo de Querétaro nos dice: doctor Novoa, gracias por la conferencia. ¿Cree usted que la reacción que deberían tener las farmacéuticas a nivel global debería ser diferente? Voracidad para hacer negocio con las vacunas. Y el no reconocernos a los ciudadanos que hemos sido vacunados como parte de un ensayo clínico que les dará también datos para mejorar sus vacunas. Y por ende también deberían estar agradecidos con todos los vacunados. ¿Deberían buscar la forma de distribuir vacunas a bajo costo o a ningún costo a países sin vacunas a modo de agradecimiento? Sí, bueno, la retribución no es tan justa, ¿no? Es decir, no es exactamente así de que ahora la industria debiera dar todo porque los dejamos experimentar en nosotros. Para muchas personas ellos sienten eso de que se experimentó con nosotros, pero pues toda la pandemia es un experimento por sí solo, económico, social, político, de todo tipo es un experimento, ¿no? Y la retribución que estamos dando, como dicen, dejándonos vacunar o participando en la vacunación, pues no creo que sea una retribución suficiente a la industria, porque al final, si bien la industria sí se está beneficiando y es voraz y está ganando mucho dinero, pues no tiene que contribuir con nosotros en esa equidad o en esa igualdad de circunstancia. Estoy tratando de entender esta aseveración de que debiera la industria agradecernos porque nos dejamos vacunar. No estoy tan seguro. Yo creo que somos todos interesados en ello y en ese sentido, pues el vacunarnos es más un deber entre el bien individual y el bien común. Es un deber que le tenemos a los demás, por eso nos vacunamos también, pero es un interés propio de decir, no me quiero enfermar y si me enfermo no quiero morir. O sea, yo creo que el dejarnos vacunar tiene un interés propio, no solo una ayuda que le prestamos a la industria. Esto es un colateral, pero que no pone las cosas en equilibrio, sino que es nada más, pues sí, un colateral que resulta de la prisa que hay para aprobar las vacunas, de la prisa que hay para tener las vacunas disponibles. Hola, doctor. Soy Silvia, soy quien escribió el comentario. Perdón, quizás no es muy... Hola. Quizás no es muy entendible porque quizás la redacción
Sí, Silvia, exacto. Pues está un poco apresurada, pero era así como para ojalá que no se vaya a terminar antes de que yo pudiera preguntar. Yo creo que pues al formar todos parte de un ensayo clínico a nivel mundial, pues de alguna manera tendría que haber esa retribución por la salud común o por el bien común. Eso sí. Por lo menos yo así lo siento como ciudadana. O sea, estoy consciente de que yo al participar en una vacunación como la actual, estoy formando parte de un ensayo clínico a nivel global, pero que los resultados quizás míos y de muchísima gente les van a servir a las farmacéuticas para mejorar sus vacunas. Entonces, yo esperaría como ciudadana del mundo, no de México ni de Querétaro, sino del mundo, que estoy formando parte de un ensayo clínico, que de alguna manera estas farmacéuticas tuvieran esta respuesta de generosidad para poder, a través de llevar a cabo su mega ensayo clínico, por supuesto también, y lo hice voluntariamente, pero de que todos los que nos hemos vacunado somos parte de un ensayo clínico. Esa es la realidad, ¿no? Estamos con la ciencia, sabemos que esta es la forma en que podemos evitar enfermedad grave o la muerte, pero finalmente tampoco sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de estas vacunas en todos nosotros. Sabemos eso. Entonces, ¿por qué no pensar el buscar ese beneficio, el bien común para el mundo, en el sentido, bueno, ok, aquí ya hiciste todos estos ensayos, pero pues también dale vacunas a los que no pueden comprarlas, a los países que no tienen dinero, y aunque como tú lo decías en esta parte de cómo poner un precio accesible, porque una vez que se cede, ya siempre se tiene que ceder, son circunstancias extremas que está viviendo el mundo en este momento. Entonces, pues no necesariamente tendría que marcarlo. Eso es a lo que me refería, doctor, y perdón que me tardé mucho en explicarlo, pero bueno, solamente quería yo saber su opinión en este sentido. Yo esperaría una respuesta generosa de las farmacéuticas del mundo, que se están forrando de dinero, que sus acciones están hasta el cielo y que el negocio pues lo están haciendo muy bien. Claro, están generando un beneficio para la humanidad, lo entiendo, pero también se están forrando, ¿no? Sí, es colaborativo. Yo le pondría este símil. Si usted tiene una escuela y están educando a sus hijos en la escuela, usted no esperaría que la escuela le dé gratis la educación porque usted metió a sus hijos a esa escuela a estudiar. Es decir, hay una retribución necesaria que es recíproca. Es decir, estamos todos en el barco y todos tenemos que cooperar unos con otros. En ese sentido, sí, las farmacéuticas podrían ser generosas, pero pues, ellos no están dependiendo de la generosidad ni de elementos humanos para responder a la pandemia. Están dependiendo de elementos económicos para responder a la pandemia, como son los grupos, digamos, de accionistas, que son los que están encargados de presionar a las farmacéuticas para que sigan sacando dinero. Entonces, en ese sentido, las farmacéuticas no son libres y ni siquiera son humanas, son entes anónimos en una rueca de dinero que no es posible frenar, que solamente será frenable con un acuerdo mundial entre las partes interesadas que se tiene que dar al más alto nivel y que sucede y está sucediendo a nivel gubernamental y a nivel de farmacéuticas más importantes. Entonces, esto es muy difícil de detener y de influir sobre esto, ¿ven? La dificultad es meterse en esa maquinaria. Aquí yo agradezco muchísimo este artículo de Ezequiel Emanuel, ¿no? Que se metió, se arremangó las mangas y digo, a ver, estos son los detalles, esto es lo que hay que considerar, esto véanlo, esto es lo que hay que hacer. Les recomiendo que lean el artículo también. Ese artículo justamente pone en perspectiva las discusiones necesarias para esto. Sí, en teoría todo suena muy bonito, pero el diablo está en los detalles. Sí, es decir, sí, claro, las farmacéuticas están contentas de que gracias a que toda la población enfermó, pues podemos sacar vacunas al vapor,
porque si no hubieran enfermado no tendríamos pacientes para hacer los estudios clínicos, que es lo que pasa habitualmente con las vacunas, que no hay suficientes voluntarios para estudiar esto. Y aquí había voluntarios a pasto, entonces fue rapidísimo poder hacer estos estudios. Pero estos son fenómenos colaterales y que están sucediendo, pero no son, digamos, consideraciones que se lleven a la mesa. Sin embargo, pues sí, claro, están muy contentos y muy agradecidos seguramente, pero también ellos pusieron de su parte, porque organizar a todos estos enfermos, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Y tener todas estas vacunas disponibles y haber fabricado todo esto. Y, bueno, también tienen su cuento que contar. Yo creo que hay un equilibrio ahí, seguramente sí. Y bueno, pues la benevolencia que estamos esperando de ellos, que eso es lo que compete ahora, pero que justamente no se puede dar porque no estamos tratando con humanos, estamos tratando con economías y máquinas, ¿no? Esto es, por cierto, uno de los problemas que se avecinan con la inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, nos las vamos a ver con máquinas y las máquinas nos van a atropellar. Gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas más. Ya estamos sobre el tiempo. No sé si nos puede regalar un par de minutitos más para responder a esto. Sí. Sí. De Jorge Gil, del doctor Jorge Gil de Chiapas, nos pregunta que ¿cuál sería la posición que tendría que tomar la bioética con las personas antivacunas? ¿Cuál es la posición que tendría que tener la bioética ahí? Sí, la cuestión de las personas antivacunas es una cuestión de autonomía de estas personas que se toman esa libertad de decir yo soy libre de elegir y elijo por el no. Y entonces se plantan en su macho y operan de esa forma. No hay posibilidad de obligarlos, no hay posibilidad frecuentemente de convencerlos tampoco, porque ellos tienen su idea prefijada y sus principios muy bien aclarados para sí mismos. Entonces es algo con lo que tenemos que vivir. ¿Cómo es que vivimos? Pues con todo el defecto humano, ¿sí? Pero entendamos que ese es el humanismo. El humanismo es que nos equivocamos. Ese es el humanismo. El humanismo es justamente, somos seres que nos equivocamos. Eso es algo que vamos a tener que salvar cuando vengan las máquinas, ¿no? Vamos a tener que salvar el humanismo y que se entienda que el humano es falible y que se equivoca y que tiene permiso de hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues sí, nos la vemos aquí con un fenómeno, pues sí, de humanos que tienen un pensamiento fijo, como lo quieran llamar, pero que no es posible convencerlos de otra cosa. Y ellos están en su derecho de ser humanos, y son humanos, es decir, muy falibles, ¿sí? Pero, pues sí, aquí las campañas y los incentivos son los que funcionan. Los franceses ya pidieron que si no se vacunan no pueden ir a restaurantes, no pueden ir a bares y no pueden ir al cine. Entonces, así los convencieron. Y otros están diciendo, Biden, ¿no? Denle $100 y asunto acabado. Sí, el dinero por delante. Claro. Claro, doctor. Gracias. Tenemos una pregunta aquí de la doctora Marta Eugenia Alpuche de Campeche. La comercialización de las vacunas en forma abierta para quien pueda comprarlas, ¿por qué no sería ético? No, no es que no sea ético, vean ustedes, en realidad sí, claro que sí se puede, o sea, sí es una opción tener vacunas y cada quien va y se la compra cuando ve que pues, los programas están fallando. No, el problema es que no se puede simultáneamente crear ahora un mercado particular y estarlo supliendo, es decir, estar utilizando todas las cadenas de distribución para completar farmacias con vacunas, ¿no? Que obviamente muchos se volcarían a las farmacias a comprarlas, ¿no? Pero por un lado no es eficiente, por otro lado no pueden distraer recursos y esfuerzo para hacer cosas así.
Esto con el tiempo las va a ver, o sea, juren lo que van a llegar a las farmacias, pero ahorita no es el momento, ese es el problema, porque operativamente no conviene y no es costo efectivo, es decir, ahorita sería carísimo armar un mercado particular paralelo y no sería justo otra vez tampoco, es decir, aquí también pues la ética y la bioética nos dicen, no, pues tampoco puede ser que ahora todo el mundo se puede comprar su vacuna y hay otros que no tienen el dinero para comprarla. ¿A qué precio se pondría? Esa es otra de las cosas que no se han resuelto, ¿verdad? Pero todo esto no se está utilizando ahorita, por lo que digo que no es costo eficiente para la industria meter ahorita un mercado particular, sino que todo se está manejando por eso a través de gobiernos, porque es mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más justo de momento. Es decir, ahí las industrias sí nos están ayudando en algo. Sí. Muchas gracias, doctor. Pues muy bien, hemos finalizado entonces aquí la ronda de preguntas y comentarios y también llegamos al final de nuestra segunda sesión de este seminario de actualización en bioética para integrantes de las comisiones estatales de bioética. Le agradezco muchísimo al doctor Germán Novoa, verdaderamente, como decía antes, la generosidad de compartir todo su conocimiento con nosotros, de dialogar, de responder a nuestras inquietudes, siempre desde este lugar de amabilidad. Y pues también le agradezco a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos por su atención, por sus amables preguntas y por su colaboración con esta presentación de hoy.